Buenos días, mi estimado Lalo. ¿Cómo Hola, estás, señor? Pepe, contentos. Qué bueno, pues aquí Feliz de día. regreso a una emisión más de Me hubiera gustado saberlo antes. ¿Cómo has estado, mi Lalo? Hey, pues afortunadamente bien, ¿verdad? Yo creo que siempre es buscar. A mí me entusiasma preparar el tema, digo, es tomar el tema de que ya existen esos temas, pero prepararlo, Ok. ver cómo de qué vamos a platicar y, ¿sabes qué? Siempre compartir. Está padre. Entonces, me sigue gustando y mientras nos siga gustando, yo creo que vamos a seguir compartiendo. Así es, mi Lalo, pues como todas las semanas un tema relativo a nuestros estados de ánimo, a las cosas que queremos, a las cosas que podemos hacer o que no podemos hacer. Y el día de hoy traes un tema que creo que Sí, es hay muy muchos. interesante y que a veces se nos olvida, men. Sí, hay muchos, pero en este caso le puse así como palabras, que son conceptos de peso, con cuáles tienen peso en nuestra vida. Es que fíjate que hay palabras que tienen mucho peso en nuestra vida, ¿no? Y las palabras no solo describen la realidad, la programan. A lo mejor no lo hemos reflexionado de esa manera, pero tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar y cómo se va programando esa realidad, ¿no? Entonces, muchas veces no los tenemos tan en cuenta, pero creo que es un tema bien importante y para que de aquí en adelante seamos más conscientes de, pues, cómo estamos utilizando nuestras palabras, nuestro vocabulario. ¿Tú lo has Exacto, pensado? totalmente. O sea, yo soy un fiel seguidor del poder de la palabra y cómo las palabras creo que puedan marcar para bien, para mal. O sea, como les digo, hay que ser muy cuidadoso cómo se habla, por ejemplo, a los niños, hay edades, digo, a cualquier Sí, edad, claro. ¿no? Pero creo que las palabras, aunque de repente las palabras se las lleva el viento, quién sabe, mi Lalo, Sí, hay una parte que se dice, cuida quedan. tus palabras, pueden convertirse en tus límites y de hecho así es, o en tus alas, en cómo te impulsan o en cómo te limitan. Entonces tiene mucho que ver eso y no, quizá no muchas veces reflexionamos del tema. Entonces la idea es dejarte algún mensaje respecto a esto y que algo que sea útil para nosotros, para nuestra audiencia, pues también, que esté padre. Sí, exacto, ¿no? Digo, y creo que todos tenemos algún recuerdo muy claro de cuando mi abuelo me dijo esto, Ujú, o se mi te queda. padre me dijo esto, o mi amigo me dijo esto, incluso para bien o para mal. Ujú, O recuerdo el día en cuando me dijeron esto y me destruyó. sí, claro. Entonces, la palabra, Tiene mucho digo, efecto en la vida de uno. exactamente, no hay que desdeñar y pensar qué vamos a decir, porque también, como dicen por ahí, Dios, somos dueños de nuestro silencio, pero esclavos de nuestras palabras. Una vez Sí. que salieron, no hay regreso, Es que ¿no? también los silencios hablan, ¿verdad? El silencio habla. Pero mejor, ¿no? Sí, mejor. Pero también el silencio dice, ¿verdad? Puede decir, ¿por qué? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué esto? A veces el mensaje se transmite también de esa manera, en silencio, ¿verdad? Y mira, hay una frase que dice, primero creemos lo que decimos. Fíjate qué profundo. Primero creemos lo que decimos, después vivimos lo que creemos. O sea, cómo está relacionado entre la palabra, el juego que tenemos de pensamiento y así. Y la verdad es muy interesante. Fíjate, dice, desde la psicología lo que nombramos, lo reforzamos. Lo que repetimos, lo normalizamos. Si lo hacemos una y otra vez. Lo que creemos, lo actuamos. Fíjense así, ¿no? Entonces, wow, este parte de las palabras, voy a empezar con una muy simple, que es la palabra sí y la palabra no. Oye, Exacto. ¿cómo es importante utilizarlas en contexto, en momentos adecuados? Porque normalmente, bueno, es muy fuerte la palabra sí, todo lo que implica, y la palabra no, todo lo que implica. Dicen muchas veces que hasta la palabra no, muchas veces que eso nos afecta más en muchos sentidos, el no saberla incluso utilizar y decir que no, De acuerdo. porque entonces hacemos más cosas que quizá no tenían tanto sentido para nosotros, que no eran tan fuertes, o que tendríamos que haber dicho más bien, pues no. Y si lo decimos, entonces decimos, las hacemos pensando que quizá ayudamos a los demás, lo hacemos así. Es muy complejo esa de sí y no. No sé si esa palabra, pero ¿quién no Totalmente. las usa todos los días? ¿Cuántas veces, cuántos sí daremos cada día y cuántos no? Yo creo que, ¿cómo se tarda uno, bueno, o hablo en lo particular, aprender a decir que no? Es más lo que se tarda. Sí, porque somos, oye, me echas la mano con esto. Sí, estos. Oye, ¿vas el próximo fin de semana? Sí, 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 sí. Decir, no, ¿sabes qué? Y es bien difícil aprender a decir que no. Decir, ¿sabes qué? Déjame lo pienso. O sea, es que sentimos que vamos a quedar mal, como que toda la gente, obviamente, esperamos el sí siempre, ¿no? Pero cuando dicen no,
decimos, caray, ¿no? De que hay otras formas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Déjame lo pienso, vamos a platicarlo. Híjole, ¿sabes qué? En el momento estoy en medio de algo, pero yo te confirmo. Porque, ¿sabes qué? Porque de repente se llega el día que te dicen, oye, entonces, ¿a qué horas? Dices, híjole, ¿para qué le dije que sí? Oye, y ante las insistencias que ya dices, es que ya te lo he dicho varias veces y me obliga de alguna manera, y yo digo, pues ahí es importante también saber decir que no, y a veces la gente quizá puede no entenderla, pero tu tema es que sea algo válido para ti, para mí, ¿verdad? O sea, en ese sentido es saber decir que no, y eso lo tengo que aprender y lo tengo que hacer, porque si no, ¿qué pasa? Pues me siento mal. Yo luego me siento mal, ¿no? Me siento mal conmigo mismo de decir que sí, cuando yo no quería decir que no, yo no quería ir, yo no quería hacer esto, y al final lo hago porque pues, sí me dio pena, pero al final pues el principal afectado soy yo. Entonces, y cuando ya es tanto la insistencia, pues tenemos que aprender también a decir, pues no, mira, no, porque ahorita no me siento bien o simplemente no quiero. Y se tiene que, deseablemente, que los demás lo entendieran. Pero aún así, si los demás no lo entienden, bueno, lo importante es lo que yo estoy considerando, ¿no? Porque no podemos a todo el mundo dejar contento. Yo le digo, pon sobre la mesa. Yo sé que si dices es que no puedo, van a decir, uy, qué cortado, uy, qué sangrón. Pero es mejor que te hagas fama de es muy categórico, es muy frontal, a es mal quedado. Sí. Porque entonces vas a decir que sí y vas a estar un día antes o dos viendo qué pretexto te invento para no. No, ¿sabes qué? No, no puedo. No quiero. ¿Cuántas cosas no hacemos en el día a día? Así, ¿verdad? De que vamos diciendo que sí, pero realmente no lo queremos así. Y porque nos da miedo, es incómodo pensar que a los demás les vamos a decir que no. Pero muchas cosas en nuestra vida se ocupa eso, se ocupa decir que no. Sí, sí, Y es sí, hay que. válido, ¿no? Entonces, sí, cuando lo importante ahí de la parte de esos dos términos, decir sí cuando amerita y cuando realmente lo estoy considerando así, o no cuando lo amerita y cuando lo considero así. Y sí nos cuesta normalmente más trabajo la utilización del no, por esto que estamos comentando. Por Entonces, mucho. es de las palabras así, por eso digo palabras de peso. ¿Y cuántas veces? Pues tenemos que decir las dos, ¿verdad? Algunas veces sí, otras veces no. En nuestro día a día Entonces, creo que una buena parte de nuestras situaciones de vida, si usáramos correctamente este sí y este no, iríamos por buen camino en una buena parte. Y el momento, yo también me tardé tiempo en aprender dos cosas que como trato de hablarla con mis hijos y todo, decir, a no prometer cuando estoy muy contento y muy efusivo, ni a criticar ni opinar cuando estoy muy enojado, porque en los dos escenarios normalmente o prometí de más o muy efusivo, sí, no, como no, estoy muy contento, me fue bien, entonces ando así muy regalador y muy prometedor, o estoy de malas y cuando me piden mi opinión o algo, créeme que no salen suspiros de mi boca, ¿no? Ser Entonces, consciente de la parte emocional, emotiva, exacto, es ¿no? decir, en este momento es mala idea opinar y en este momento es mala idea ofrecer o prometer porque estoy muy, muy contento. Correcto. Entonces, Yo creo que son estos tips y estos mensajes, tú que lo hagas consciente en tu propia vida, pero te hace sentido, yo creo que sí, porque todos tenemos que ver en esa parte, sí, ¿no? Y bueno, ni modo, Pepe, ahora sí cuando me digas si me invites a algo y cuando te tengo que decir que no, pues ni modo, ¿verdad? sí, Lo vas a exacto, es entender. decir, Y si no lo entiendes, al final, también sería tu tema, más que el mío, ¿verdad? es que el no entenderlo habla peor del que no lo entiende al que fue honesto y lo dijo, digo, porque uno fue honesto, el otro fue intolerante, porque entonces resulta que si es Y no, hasta te enojaste. ya te enojaste, pues entonces el que Y está esto es mal hasta, eres hasta tú. cuando estás en una cena y te ofrecen y te insisten y tú realmente no quieres o no puedes eso. Y la verdad decir, no, muchas gracias. Y da pena porque pues estás en una cena o así, pero decir, quizá, ¿sabes qué? Es que no, porque estoy enfermo Sí, es o lo que exacto, tú ¿no? O no quieras, me o no gusta, me ¿no? O gusta, le ¿no? atinaste a lo que no me... Lo difícil. Sí, Bueno, exacto, digo, a veces hay que ser medio político claro, en esta en vida. esta vida y cortés, pero hay momentos que dices que no, pues ahora sí que aquí no hay manera, ¿no? De que... Y hay veces que de plano no se debe porque sabes que algo te va a caer mal. Y es bueno decirle a la gente, mira, perdón, soy alérgico y me da muchísima pena, pero soy alérgico y no puedo comer eso. exacto, Si es que pero es así. Entonces, bueno, esas son dos palabras que yo creo que son de las principales. Quise empezar con esas porque son, wow, de todos los días, ¿no? exacto. Y yo no cerraría este primer así espacio, es decir, jóvenes que nos están oyendo tal, yo sé que ese sí y ese no, el 90% de las veces obedece a querer pertenecer a algo. Ujú.
y decimos sí o X tal por querer pertenecer, integrarnos a grupos, amistades, tal. Cuidado, o sea, piensen mucho si ese sí o no o X, cuál es el origen. Y si el origen es pertenecer, pretender, aparentar o X, cuidado, ¿no? Entonces, en resumen, decir sí y no en el contexto correcto y aparte aprender a decir no, que es lo que más nos cuesta normalmente, ¿no? Pero hay otras palabras, Pepe, hay muchas, pero palabras de peso en nuestra vida. Fíjate, puse otras, que son de las que yo creo que tendríamos que ser de las más usadas en nuestra vida, ¿eh? Una es gracias y otra es por favor. Yo Claro, creo que gracias tendríamos que decir desde que nos levantamos, si quieres gracias a Dios o a quien tú creas, pero gracias desde esa forma y gracias a las personas y tendríamos que usarlas muy seguido porque es gracias y aparte también por favor, ¿cómo ves? Yo creo que sí son de las más comunes, ¿no? yo creo que regresando del corte sí sería importantísimo, Lalo, abarcar estas palabras que tú bien dices, ¿no? Que en un contexto y en un entorno social que se ha ido un poco deteriorando, cómo hemos perdido la razón y la idea del gran peso que tiene el con permiso, el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el de nada, Wow, o sea, palabras de peso. de peso tan sencillas tal que nos cambiarían no solo la vida a nosotros y a nuestro entorno. Habría que, ahorita vamos a platicar un poquito en qué momento dejamos de ver el gran poder de esas palabras. ¿Va? Vamos al corte y Ok, volvemos. regresamos, por favor, vamos a... Pues continuamos, ¿no? Con eso de palabras de peso. Qué Pues, buen tema, creo yo. pues sí, pues gracias, Pepe. Ahora sí que gracias. Gracias. Hablando de Y gracias, y gracias tú dices de por a todos favor. los que nos ven. Gracias a los que nos ven. Hay que ser muy agradecidos, pero también expresarlo. Y son de las palabras, yo creo que más necesitaríamos decir en nuestro día a día, hacia la gente, hacia nosotros mismos como concepto de pensar en gratitud y así. Pero es gracias y por favor, que no nos falten esas, porque aparte denotan educación, denotan muchas Claro, cosas. Creo que sí son de las palabras fuertes de peso en nuestra vida, ¿no? exacto. Y como te digo, y tan sencillas y todo que vayas por la calle, es gracias, sí, buenas tardes. O sea, hay un microidioma tan bonito que podríamos sembrar así en todo nuestro alrededor, pero también cómo cuesta trabajo, ¿no? Oye, Pepe, ¿cuáles piensas que serían así? Si me dices, las palabras que, así que me dijeron, a ver, puedes decir 6, 7 palabras que son las que más tendrías que tener en tu vocabulario. Y es difícil poner porque son muchísimas, es muy extenso el idioma. Pero, ¿cuáles son las que no deberían de faltar? Que te dijeron, estas todos los días tienes que tener. Por favor, tendría que ser obligadísimo. Por favor, Gracias también. gracias, el buenos días, La de sí, tardes, no, pues sí, noches. porque pues, Sí, las sí, tenemos que no. usar. Las buenos días, buenas El tardes, con permiso, el me permite, también. el le molestaría, o sea, La consideración es a los demás. exacto, esa consideración de decir, ¿sabes qué? Te voy a solicitar cuestiones tan sencillas como, oye, ¿me permitirías pasar? Oye, pues, disculpa que te moleste. Creo que todas esas son las de peso, ¿verdad? Cada cuando las decimos y si tienen que estar presentes deseablemente en nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, así como dijimos sí, no, gracias, por favor, cambia muchísima la parte del sentido de las cosas, ¿no? Entonces, qué padre que esas existan. Hay otra que también es, fíjate, muy importante que es quiero, o sea, quiero hacerlo. Otra que es puedo, quiero, puedo. Y otra que es lo haré. Esa intención también de sí, sí quiero, sí puedo, sí lo voy a hacer, lo haré, es importantísimo. ¿Te acuerdas que decía Henry Ford, que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos estás en lo correcto? Sí, ¿Y por qué? Porque ya estás pensando, estás diciéndolo como, no, no voy a poder, pues si estás en lo correcto. Si crees que no, pues así va a ser. Toda esa parte es lo que decíamos, esa relación entre lo que es el pensamiento y la palabra, cómo los conceptos se hacen realidad y se refuerzan esa parte de lo que estamos pensando. Entonces, bueno, esas palabras, sí, no, gracias, por favor, quiero, puedo, lo haré. Interesante, ¿no? a mí me encanta eso de quiero, puedo, lo haré. Yo el otro día estaba hablando con unas personas y como cuando ves los años, Milalo, dices, es que me preparé muchos años para ser, para aceptar lo que puedo ser. También hubo situaciones que para no ser y también para dejar de ser. Entonces pasan los años y dije, oye, sí, yo me preparé para ciertas cosas, se logró. Ahora a ciertas etapas de la vida tienes que empezarte a preparar para dejar de ser. Y en otras que de plano dije,
no puedo. Yo tuve ciertos sueños, tal vez musicales, artísticos, X, que te lo juro lo que di hasta lo imposible por lograrlos. En clases, esto, tal. Pero llegó el día que dije, no. O sea, reconocí mi límite y dije, no puedo. Y qué difícil es, al igual que es hermosísimo prepararte para el voy a ser, al Voy a no prepararte ser. a no ser. Oye, y ya lo hemos platicado de esa parte de, también en otros programas, de esto de soltar, de dejar ir, de pues no voy a hacer eso, ya no. Ujú. Y también es importante. Sí, porque normalmente pensamos más en lo que sí voy a hacer y también en lo de esto no, también para soltar, para dejar. Eso normalmente no lo pensamos tanto y también es muy importante. Exacto. Y de ahí las palabras que decías, puedo, no puedo. Es decir, creo que esas palabras únicamente te las puedes decir a ti mismo. Ujú. Yo no me imagino en ningún escenario que yo sea el facultado para decirle a alguien, puedes, sí, creo que es una obligación decirle a todos que pueden, pero no puedes, qué difícil sería, ¿no? Decirle a alguien, tú no puedes esto. O sea, si podemos ir por la vida diciéndoles a todos que puedes, pero que no, se me haría muy difícil. Mira. Pues sí, digo, aparte nosotros no tenemos esa parte ni el conocimiento claro de cada Ujú. uno de ustedes y eso, pero creo que una parte sí es importante el quererlo, o sea, quiero, puedo y sí lo voy a hacer. Y entonces esa parte bien importante, ¿no? Entonces, Exacto, son las eh, palabras que hay que tener. Hay otra palabra que tengo en mente que digo, nunca hay que decirla, la de te lo dije. Esa creo que hay que, esa es muy dolorosa sí, o sea, porque te cómo lo se dije, antoja, ¿no? pero no me hiciste caso. Ahí lo que va implícito es que te lo dije, pero no me hiciste caso. Y como no me hiciste caso, pues ya ves. Ya Es ves, como de reproche. Es de alguna forma, es como hasta, y si no de reproche, por lo menos decirle, yo tenía la razón claro, sí, y pues tú por menso, ¿no? O mensa, no me hiciste caso y pues te lo dije. es muy paladeable, ¿no? O Sí, sea, el sí, decir, te aquella lo de, dije. no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije, pero no lo hagan porque sí, A veces si la créeme que intención uno es el primero que sabe. sí, a veces si la intención Sí, es buena, también es como reforzar, decir, pero te lo dije, nada más que no lo escuchaste. Y si la intención es sana y es buena, bueno, híjole, es a lo bien mejor te difícil sirve, verle el lado bueno al te lo sí, dije. sí, porque sería decir, bueno, ya vas a poner más atención en la siguiente porque pues, lo veía, lo veía o lo Se veíamos veía varios y tú venir. no lo veías, ¿no? Bueno, sí, es de esas partes. Hay otras que también bien importante en un vocabulario de peso en nuestra vida que tiene que ver con el no sé. Fíjate, qué importante, ¿eh? Esa parte de no sé. Es muy ¿Has honesta. visto esa parte cuando te piden una dirección, vas en la calle y te piden una dirección y te dicen, señor, ¿cómo llego a la calle de no sé qué? Y te tienta a decirle, pues por aquí cerca, no sé, por aquí, mire, se va derecho. Y a veces, pues Sí, no, no hagan eso. perjudicas mucho porque si no sabes, en lugar de decir no sé, le dices, pues se va a irse derecho ahí y ahí pregunta. La verdad, puedes afectar más a la persona. Yo preferiría que me Eh, dijeras, ¿sabe qué? No sé, una disculpa, sí, yo créeme que les contesto así tal cual. Yo, sabe que me encantaría ayudarle, pero pero no no, tengo ni pero idea. no sé. Así. No Entonces, solo no sé, ni idea tengo. O sea, entonces, es ni bien cerca. importante eso, esa parte también de un vocabulario de peso, no sé. Y es sano también decir, muchas cosas las ignoramos, porque esa necedad de pensar que todo tenemos que saber, muchas cosas no las sabemos y también es válido decir, pues Claro, no sí. sé, ¿no? Tampoco tengo la verdad absoluta y también, entonces, también es una parte, no sé, esa parte. Y otra que también les traigo, que también es, me equivoqué, Sí, que también ¿sabes es un qué? reconocimiento de mi error, de mi falla, de mi descuido. Es decir, pues me equivoqué. Y a veces no lo decimos como queriendo medio ocultarlo y es peor. En muchas cosas es peor. Sí, porque todavía, y es normal la resistencia a decir, ¿sabes qué? La regué, tal, ¿no? Tú dices, no, es que sí, la idea no era mala, lo que pasa es que sí, no, fue mala, punto, o sea, no funcionó. Sí, Hay asegúnes y todo, pero sí, o sea, qué difícil es. Pero cuando lo haces de manera categórica, es como borrón y cuenta nueva. Decir, ok, ¿saben qué, señores? No nos vamos a desgastar, me equivoqué, ¿qué sigue? Vámonos. entonces esa parte de decir no sé es muy importante y esa parte de decir me equivoqué también. Son de las cosas importantes que hablan de la persona, pero son conceptos que si los tenemos conscientes, decir, está bien que los use, está bien cuando sea necesario que los digas. Y entonces creo que son conceptos importantes, ¿no? Es un tema bien importante de las palabras base de mías que uso, muy importante. Sí, entonces, pero cuando tú dices, pero hay palabras cuando tú dices, no sé, me equivoqué, que si te das cuenta, frena un alegato y porque te puedes pasar 3 días viendo quién se equivocó. Pero si eres el que tiene el carácter o el valor, pues señores, vamos parándole. Me equivoqué,
¿Qué sigue? ¿Cómo lo resolvemos? Y ya. Claro. Ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, como dirían. Pues seamos así, más Sí, honestos exacto. en esa parte, ¿no? Pero es ceder. Oye, Y ceder no nos gusta en general, ¿no? oye, también otra parte muy importante, cuidar, como está muy relacionado lo que pienso y refuerzo lo que pienso con el vocabulario y demás, es decir, no diga cosas negativas de uno mismo. Decir, no, es que yo soy malísimo en esto, o estoy, pues cosas que me demeriten, ¿no? O estoy gordo, o estoy, Claro, diferentes cosas que dices, pero eso no te suma a estar pensando de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es no hablar mal de uno mismo porque el cerebro pues se lo va creyendo y lo claro, va claro. haciendo Así que así esa como una forma concepción de también es hacia no adentro, ¿eh? demeritarme, ¿no? Entonces, también el vocabulario es muy importante, creo que es un mensaje importante en este capítulo, en este programa, decir, las palabras tienen peso muy fuerte, emocional, en mi vida. Entonces, bueno, pues deseablemente cuidar lo que Cuidar. decimos, ¿no? Decir, piensa antes de hablar. Dios, sé que es muy trillado, muy leído, pero el día que entendamos pensar antes de hablar, digo, uno es más sencillo de lo que parece, pero a veces el ímpetu y las ganas de decir, porque cuántas veces, digo, no sé cuántas en mi vida, al día siguiente he dicho, caray, o sea, ¿para qué lo dije? Sí, Me hubiera quedado callado y me hubiera ahorrado cualquier cantidad de cosas. mucha parte de las palabras y las historias que me voy contando, ya también lo hemos platicado en algún momento, es qué historia me voy contando, ¿no? Me puedo contar la historia de que el año pasado tuve un choque y de que falleció un ser querido y que fue muy mal año. Esa es mi historia. Y otra historia puede ser, a ver, choqué, pero afortunadamente no me pasó nada y estoy bien. Exactamente. Y aparte, pude compartir mucho con la persona, con esta persona familiar que quiero y la verdad es que soy muy afortunado. Entonces, ¿qué dos historias tan distintas y cómo las conceptualicé en mi mente? Entonces, las historias que nos contamos, pues muy importante. Tiene que ver todo esto del tema del vocabulario y demás, pero también las historias que me voy contando. Entonces, pues qué padre, pues programa de reflexión, de conciencia, Sí, Pepe. exacto, ¿no? Y ver que hasta en los más mínimos detalles se construyen los días, se construyen las semanas, se construyen las relaciones, se construyen las percepciones y las autopercepciones, ¿no? A Totalmente. través de ese discurso que no solo es hacia afuera, sino hacia adentro, porque también nuestra persona se los va quedando y al final del día nos creemos las cosas para bien o para mal, mi Lalo. Totalmente. Y también nos ayuda mucho para elevar nuestra emotividad, cómo vivimos y todo. Fíjate que en lugar de decir, ¿cómo estás? Bien, como normalmente contestamos la mayoría, pero si Sí, dices ese tipo de palabras como genial, de fabuloso, maravilla, maravilloso, de maravilla, te ayudan hasta a sentirte mejor, ¿no? Y así, entonces, que creo que el reto va a ser por autoimpulsos, esa parte, usa palabras que te hagan, que te potencien, que te hagan sentir mejor, que esa parte, ¿no? Entonces dice genial, usar más palabras como esa, ¿no? De claro. maravilla, genial, y así. Entonces, creo que vamos a ir pudiendo hacer por ahí. Me encanta esta parte. Fíjate, por ejemplo, hay un amigo que contesta, ¿cómo estás? Feliz, pero no le hace. Exacto, sí. Y hasta se bromea, ya no estamos riendo y así. Entonces, las palabras que vas usando, Ahora súper, sí, feliz, genial, pero me aguanto, maravilloso, me ¿no? aguanto. Entonces, pues padrísimo. Creo que ese es el reto, amigas y amigos. Qué padre, Pepe. Así es, mi Lalo. Pues bueno, pues para palabras como estas y mucho más, pues los invitamos a leer todos los libros de la saga de Eduardo Gama, de Si me hubiera gustado saberlo antes, 5 tomos, 5 ediciones totalmente diferentes, pero con una misma finalidad, que es ver las cosas como debemos verlas, que son positivas. Aquí en pantalla están los links de descarga y de enlace para la compra de ellos. Y pues enhorabuena, mi Lalo. Y entonces, palabras como estas, estos libros están Pues llenos. sí, es eso, como hemos dicho, nadie te va a decir que leer es malo, así de no, pues, Jamás. entonces, pues hay que leer también y esa parte vienen cosas que propician y procuran que estemos mejor. Entonces, me encanta Perfecto. compartir. Vale, mi Lalo, Gracias, pues Pepe. Gracias, gracias. por favor. Por favor. Seguimos estando bien. Vale, hasta Gracias a la todos. próxima. Gracias.